el ministro de Economía próximo debería ser de Gana Perú? Yo creo que el ministro de Economía próximo, en primer lugar, tiene que ser designado por el presidente de la República, que es la persona que ha ganado las elecciones. En segundo lugar, ¿cuál debe ser el perfil de ese ministro de Economía? Debe responder a la hoja de ruta económica presentada al país por Ollanta Humala para ganar la segunda vuelta, no al plan de gobierno original, que es un plan de gobierno que corresponde al llamado socialismo del siglo XXI. Con ese perfil, este gobierno, el nuevo gobierno, debe escoger, o sea, Humala, quien lo designa, a su ministro de Economía. Por lo tanto, en mi modesta opinión, no podría ser Félix Jiménez o alguno de los radicales que lo acompañaron en la primera vuelta. Tendría que ser alguno de los que se subió al escenario para efectos de la segunda vuelta y que condicen con el compromiso contraído por Humala para esa segunda vuelta. Pero en todo caso, si no escogen a Félix Jiménez como ministro de Economía, ¿no sería un acto de deslealtad del partido con él mismo? No lo creo, porque la elección no la ganó Humala con Félix Jiménez, la ganó en el brazo de los otros. Y con Félix Jiménez no hubiera ganado la elección. Okay. Ahora estamos viendo que ya estamos cerca del 28 de julio, van a juramentar los nuevos parlamentarios al mismo tiempo el presidente. Este, por ejemplo, es un artículo de Perú 21 en el que hay una lista de parlamentarios que tienen procesos judiciales pendientes o abiertos. ¿Usted está de acuerdo en que ellos juramenten sin antes resolver estos procesos judiciales pendientes? Bueno, el tema es, según la jurisprudencia y la legislación peruana y la doctrina, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Cuando se trata de personas procesadas que no han sido condenadas por algún delito, son inocentes. Y si esto está en proceso, ellos son inocentes hasta que culmine el proceso. Entonces no se puede sancionar de antemano a una persona que todavía no ha recibido una condena de parte del Poder Judicial. Okay. Ahora, en el caso de los conflictos sociales que está ocurriendo en el interior del país, ¿considera que el gobierno actúa con pasividad frente a resolver estos problemas? Yo considero que ese gobierno en materia de conflicto no ha hecho nada. Es una gigantesca tomadura de pelo. El sistema que todos aquellos que tienen ganas de protestar en el Perú con legitimidad o sin ella, tienen que seguir o han seguido con este gobierno, ya todo el mundo lo conocía. Era una especie de manual sobre cómo conseguir cosas del gobierno. Cerrar carreteras, bloquear puentes, generar actos de violencia, que hayan heridos, de repente un par de muertos. Entonces el gobierno se sienta y acepta todo, como ha hecho con Audí, y como ha hecho con Tía María, y como ha hecho en todos los casos en los cuales se ha visto obligado a aceptar, porque en primer lugar nunca activó la llamada Unidad de Prevención de Conflictos que nosotros propusimos desde el 2006 y para efectos del acuerdo recibió cerca de 1 millón de euros de la Unión Europea. En segundo lugar, no hay una unidad de prevención de conflictos, los conflictos se le vienen encima. En tercer lugar, es sabido que la mayor parte de los 250 conflictos que se registran en el Perú, y deben haber más, en un país donde hay 40 culturas diferentes, provienen de situaciones socioambientales, están vinculadas a la minería. Teniendo todo esto en la mano, ¿por qué no han hecho nada? Y por otro lado, el sector privado también han debido actuar las mineras oportunamente, sabiendo las cosas que, y además no solamente a nivel individual de una minera versus su propio conflicto, sino las mineras en general, trazar una estrategia común para confrontar a quienes, y es el otro punto fundamental, desde la extrema izquierda están agitando, utilizando el caldo de cultivo de carácter socioambiental. Entonces, ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de García en este quinquenio? Yo creo que García no ha cometido los errores del primer quinquenio, vale decir, el primer quinquenio destruyó al Perú. En este, por lo menos, ha dejado que el sector privado avance, porque el crecimiento espectacular de la economía no es producto de este gobierno, simplemente el gobierno no se metió con el sector privado y lo ha dejado caminar. Pero creo que en materia del pago de la deuda social no ha avanzado gran cosa. En el Perú, él está dejando al gobierno de Humala todo el problema de la remuneración de las Fuerzas Armadas, de los pensionistas, de los fonavistas, de los trabajadores de salud, entre otros. En materia de salud, tenemos todavía un 8 o 9 millones de personas que no reciben servicio alguno de salud en el país, lo cual más o menos la misma cifra que dio de Toledo. En materia de justicia, tenemos un poder judicial corrupto y mal financiado, tal como existía con Toledo y compañía,
Fujimori. En materia de seguridad siguen habiendo 113.000 policías para 30 millones de habitantes en un escenario de economía y corrupción y necesidad de una reforma al interior de la fuerza policial. Y en materia de educación siguen habiendo un 40% de locales del Estado que están en pésimas condiciones, sin agua ni desagüe al interior del país, mientras García ha gastado millones en los demás colegios emblemáticos, en muchos casos sin licitación. Entonces, y el otro tema ahí dentro de ese contexto es que la pobreza del Perú, según las cifras oficiales, se ha reducido. Yo pongo en duda esas cifras. Pueden perfectamente estar manipuladas, y si no lo están, no reflejan con claridad que la miseria en Perú no está en los lugares alejados como mucha gente cree, está acá en Lima. Al lado de las zonas residenciales más afluentes de Lima, tenemos sitios donde hay gente que realmente se muere de hambre. Entonces, ¿qué se ha hecho frente a eso con un crecimiento tan enorme como el que ha tenido el Perú en todos estos años? Entonces, ¿usted se refiere de que debe haber una redistribución de la riqueza más equitativa? Yo lo que digo, cuando hablo del pago de la deuda social, es que creo que en base a un análisis actuarial y a la capacidad presupuestaria que tiene el Estado por el día de hoy, tiene que plantearse no para que se resuelva en 24 horas, sino en plazos que desde un punto de vista financiero sean razonables, los problemas conectados a los trabajadores de salud, a los fonadistas, a los militares, a los pensionistas, a todos estos grupos focalizados, ¿no?, que han sido objeto de postergación ilegal durante tantos años. Eso por un lado. Por otro lado, creo además que se pueden mejorar los programas sociales de ayuda, porque el programa Juntos es un programa que nace de una irrealidad. En Juntos se le da 100 soles mensuales a los más pobres, y resulta que para que los más pobres reciban los 100 soles mensuales tienen que llevar a sus hijos a la posta médica, que no existe, tienen que llevar a sus hijos al colegio, que no tienen ni agua ni desagüe. Si el Estado no cumple con los requisitos bajo los cuales va a dar los 100 soles, ¿cómo pueden cumplirlos los más pobres? Eso quiere decir que los más pobres no son los que reciben ayuda de Juntos. Y además, dentro del contexto de esta ayuda asistencial, lo que se le pide es enseñar a pescar, no regalar el pescado. Y en ese contexto hay muchísimas cosas que hacer en las zonas más abandonadas del Perú. ¿Por qué hay narcotráfico y terrorismo? Porque no ha habido una política de desarrollo, no alternativo, sino desarrollo integral en las zonas cocaleras. Y eso es lo que nos está faltando. Creo además, en términos de la lucha contra la pobreza, que mejorados que sean los servicios sociales del Estado que acabo de mencionar, estableciéndose un programa de pago de la deuda social, señalándose con precisión los parámetros bajo los cuales se van a realizar programas de ayuda transitorios, pero que sean reales y efectivos, se puede dar un gran salto cualitativo en el pago de la deuda social, que no va a poder ser pagada por el próximo gobierno en su integridad, pero que sí puede irse solventando para que la gente sepa que el sistema democrático no solamente funciona políticamente, sino también socialmente. En este caso, el Consejo de Paz, ¿qué rol desempeña en la democracia o en cuanto a contribuir en la política probablemente? El rol nuestro es el de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el levantamiento de los valores éticos en el Perú y, en términos generales, la construcción de la paz. ¿Qué entendemos por construcción de la paz? Nosotros conceptualmente hemos señalado que, en nuestra opinión, una cosa es la pacificación y otra cosa es la construcción de la paz. La pacificación son las medidas de carácter militar que tiene que tomar el Estado para responder a la subversión en términos de lucha armada. La construcción de la paz son las medidas de carácter social que se tienen que tomar por parte del Estado, con la colaboración de la sociedad en pleno peruana, para derrotar a la injusticia, a la marginación y naturalmente a la pobreza. ¿Hay programas sociales que probablemente instaure esta gran entidad del Consejo de Paz? Nosotros no tenemos recursos, no podemos instaurar programas donde se necesita dinero, pero sí podemos dar ideas, sí podemos dar sugerencias y sí podemos dar las batallas correspondientes cuando sea necesario, como lo venimos haciendo desde hace 20 años. Ok, muchas gracias. Hemos escuchado algunas manifestaciones de Francisco Díaz Canseco y esto sería toda la entrevista. Gracias.